Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Cere y esto es A-Pencil. Te doy la más cordial bienvenida a este canal y en el día de hoy vas a estar aprendiendo cómo dibujar un esqueleto humano. Sí, vamos a dibujar todo el esqueleto humano, pieza a pieza, parte por parte, y lo vamos a dibujar en este video. Así que ve por tu lápiz, ve por tu cuaderno de dibujo y comenzamos. Así que vamos a dibujar, te espero adentro. Existen varias formas de desarrollar el esqueleto humano. Hemos desarrollado ya el esqueleto humano de perfil y ahora vamos a desarrollar el esqueleto humano frontal. Hemos trasladado las medidas de las cabezas para así poder apresurarnos en lo que tiene que ver con las mediciones. Y lo que vamos a hacer primeramente es generar un cuadrado. Siempre iniciamos con un cuadrado para que esa sea nuestra medida principal, la cual vamos a comenzar a dividir. Nos va a servir bastante para poder ir entendiendo cuáles son las medidas que va a tener nuestro dibujo. Entonces desarrollamos un cuadrado bastante simplificado, con líneas muy suaves. Este proceso también nos sirve para calentar un poco, generar las formas. Y sabemos que la cabeza, en este caso el cráneo, tiene una medida de 2/3, por lo que recordamos cuando dibujamos la estereometría. Para sacar los tercios simplemente tenemos que dividir en 3 partes iguales y comparamos. 1, 2, 3. Perfecto. Esos son los 3/3. ¿Qué es lo que realizamos? Otra línea que nos va a ayudar a desarrollar la cabeza en este lugar. Y recordemos que la cabeza, o el cráneo en este caso, la hemos dibujado de forma ovalada, como simplificación. Entonces acá llega el mentón, podemos trazar una línea recta, de esa manera. Y vamos a comenzar a desarrollar las medidas del cráneo. Y para poder desarrollar las medidas del cráneo, la primera medida que yo tomaría sería el centro. ¿Por qué el centro? Porque vamos de lo general a lo más específico. Desarrollamos el centro. Para poder desarrollar este dibujo completo, te voy a dejar acá arriba un link donde está la estereometría, que es el paso previo a dibujar esta estructura ósea. Te va a servir bastante conocer la estereometría para luego poder saber dónde van insertados cada hueso. Luego sacamos los tercios. Ya los tercios los hemos tomado en la primera ocasión, entonces va a ser sencillo calcularlos hacia abajo. 1/3, 2/3, 3/3. Esas serían las medidas principales para nosotros poder construir nuestro cráneo. Ahora lo que vamos a desarrollar es dónde se encuentra el hueso nasal. Y el hueso nasal se encuentra en este sector. Aquí está la espina del hueso nasal o la espina nasal. Y termina un poco más arriba del centro, formando esta medida. Acá tenemos la espina nasal y acá tenemos el hueso nasal. Entonces el tercio es hasta acá arriba y el centro es donde está el hueso nasal. En este sector tendríamos el hueso nasal y también tendríamos en el centro las cuencas oculares, que no son circulares ni ovaladas, sino que tienen más bien rectas. Recta ahí, recta ahí, recta ahí. De esa forma generamos nuestra primera cuenca.
Vamos a desarrollar la segunda cuenca de manera simétrica. De esa manera. Los temporales se inician en este sector. Y el cráneo es esférico. Gracias por estar viendo este video. Ya sabes, puedes dejar un comentario ahí abajo si tienes dudas, preguntas y yo con gusto te responderé. También te puedes suscribir al canal o si te está gustando darle like a este video. Realmente sirve bastante para poder así seguir haciendo crecer este canal y subir más contenido como este que ayude a más dibujantes. Puedes compartir esto también en tu perfil de Facebook o cosas así, que yo estaré muy contento de que lo hayas hecho. Gracias a ti por estar viendo este video. De esa manera vamos desarrollando el cráneo, también bastante simplificado. Por la dimensión que lo estamos desarrollando, obviamente se va a volver más complejo. Ahora vamos a desarrollar el hueso cigomático desde el centro acá, también el centro acá. El hueso cigomático es donde se encuentra el pómulo, que va hasta este tercio, de esta manera. Y este se une acá. El hueso cigomático se dibuja de esta forma. Entonces acá tenemos el hueso frontal, que tiene una pequeña elevación, que en el método Rayleigh lo desarrolla para representar un poco el sector de la frente. Y en el sector del maxilar los dientes llegan hasta este sector, el centro del tercio acá. Vamos al tercio ahí, el otro tercio ahí, y en el centro del tercio, un poco más arriba, llega el sector de los dientes. Y generamos el ángulo de la mandíbula. Para ti que has llegado hasta acá, muchas gracias por ver este contenido y por eso te voy a dejar ahí abajo un link de la plataforma Skillshare donde puedes ver uno de mis cursos de dibujo. Es el curso de fundamentos del dibujo donde hablamos de todos los fundamentos que necesitas para poder aprender a dibujar y tener así una base sólida de conocimiento de dibujo. Te va a servir bastante. Es un mes de la cuenta Premium. Puedes ingresar y luego si deseas puedes seguir o te puedes suscribir. Es excelente la plataforma Skillshare. Así que espero que ocupes ese link que está ahí abajo y puedas ingresar a ver mi curso de fundamentos del dibujo. Continúa con el video. Podríamos también desarrollar los dientes. Si se fijan, es más complejo dibujarlo así porque es más pequeño, pero cuando desarrollemos el cráneo de una forma más grande utilizando toda la hoja, va a ser más sencillo. Y de esa manera desarrollamos el cráneo. Remarcamos un poco para ajustar las medidas. De esa forma desarrollamos el cráneo. Ahora tenemos la segunda cabeza y la tercera cabeza. El alto de la estereometría nos decía que necesitamos 1/8. Entonces dividimos esto para separar el cráneo de la caja torácica. Luego separamos en una mitad y luego separamos en otra mitad. Y ahí tenemos 1/8 para poder entender que ahí va la primera costilla. Luego
más abajo, en 1/3, inicia el esternón y los huesos de la clavícula. Vamos a calcular el tercio. Tenemos esta medida acá. Y hasta ese punto es donde deberían estar la altura de la llegada de la clavícula. Entonces lo que hacemos ahora es desarrollar primero el círculo de la primera costilla, que tiene cerca de 2/3 aproximadamente, o un poco menos del ancho. Voy a quedar ahí. Y hacemos una pequeña esfera. Primero desarrollamos unas líneas de boceto y luego las vamos a marcar, pero primero líneas de boceto. En el sector de acá es donde se forma el manubrio. Y sobre este lugar se encuentran los huesos de la clavícula. Que llegan hasta este sector. Para determinar hasta dónde va a llegar el ancho de las costillas, lo podemos hacer utilizando la medida de los 2/3 de la cabeza, desde el centro hasta este sector. Y para poder desarrollar el final, recordemos que la separación desde la pelvis, que está en este lugar, es 1/4. Entonces, dividimos acá por 2, dividimos acá por 4, y las costillas deberían llegar hasta ese sector. No deberían sobrepasar esa línea. Que si bien recordamos, la tenemos ahí. Esa debería ser nuestra medida. Por lo tanto, tenemos esta dimensión y sabemos que la debemos de dividir a la mitad. Lo más sencillo, buscar la mitad. Primero lo hacemos al avistamiento, luego validamos y luego generamos el centro de las costillas. Está en ese sector. El centro. Perfecto. Ese sería nuestro centro. Y este sector de acá abajo, esta mitad, la vamos a dividir en 4 partes. Y en esta parte de acá es donde llega la apófisis sifoide. Y el esternón se desarrolla de la siguiente manera. Esta lección que estás viendo acá es una de las más de 140 lecciones que tenemos preparadas para ti en el curso Anatomía para Artistas.
si quieres ingresar a este curso, que va a ser uno de los cursos más completos de habla hispana, simplemente ingresa al link que está en la descripción. Ahí hay un código de descuento que te va a servir para poder generar un 70% de descuento e ingresar como co-creador. ¿Qué beneficios tiene ingresar como co-creador? Poder, además de tener el acceso al curso, tener acceso a 8 semanas de tutoría conmigo. Vamos a hablar en esas 8 semanas de anatomía, de dibujo anatómico, y además vamos a ir respondiendo preguntas y también generando un diálogo para poder así aplicar lo que vamos a ir aprendiendo en el curso. Así que si quieres ingresar, ya sabes, ahí abajo está el link. Te lo recomiendo, ya hay 15 alumnos y las lecciones o las salas van a tener 12 alumnos, así que estamos buscando completar la segunda sala, así que te espero allá. Ahí está el centro. Vamos a desarrollar la circunferencia de el esternón. Vamos a desarrollar el óvalo de la caja torácica. Recordemos que dividíamos esto en 3 partes iguales. De esta manera llegaba ahí. Y se forma así. Y luego tenemos la costilla que aparece de este sector, formando el arco de las costillas de esta forma. Y la desarrollamos de esa manera. Ahora la primera división que vamos a realizar es las costillas de la zona cartilaginosa. Tratamos de hacerlo de manera simétrica. De esa manera. Y lo primero que vamos a desarrollar va a ser dividir desde este sector hasta acá para generar la costilla 1 y la costilla 2. En este sector van a ir las costillas. Esta es la segunda costilla y esta es la primera costilla que queda bajo la clavícula. Y hasta ahí.
proceso de la acromión. De esa manera. En este sector está la cabeza del húmero. ¿Recuerdan? Y desarrollamos lo mismo al otro lado. Entonces desarrollamos la primera costilla, aquí va el cuello. Las clavículas y el sector de las costillas. ¿Ya? Tenemos avanzado eso. Hemos desarrollado también la segunda costilla. De esta manera. Ahora vamos a hacer las costillas que siguen. La quinta costilla se inicia en este sector, un poco más arriba del ángulo, desde aquí, y tiene un ángulo así, y luego se curva hacia arriba así, de esta manera. Desarrollamos lo mismo acá. Esta sería la quinta costilla. La séptima costilla también es importante y se inicia desde este sector. Haciendo la curva de esta manera. Se inicia en este sector y llega a esta distancia, no al centro. Y aquí se une con la octava costilla. Tiene esta forma más curvada. La novena y la décima. La zona cartilaginosa llega hasta este punto, de la misma forma acá, y vamos generando las curvas de las costillas de esta manera. Hemos desarrollado la séptima, octava, novena y décima. Hacemos lo mismo al otro lado. Bajamos desde este punto hasta este sector. Aproximadamente la costilla llega hasta ese sector. Y desde este punto desarrollamos la otra costilla. Y completamos
las dos costillas que nos faltan acá. Una se inicia aquí. Marcamos las costillas. Entonces ya tenemos desarrollada la costilla 1, 2, 3, 4 y 5. La primera sección. Aquí está la costilla séptima, nos faltaría la sexta costilla. La vamos a dibujar ahora, que va en este sector. Marcamos el ancho y luego generamos la curva. De esa manera. Y ahora, para completar las costillas, lo que nosotros vamos a desarrollar es la continuación del cuello. Hasta este sector se van hinchando. Y las costillas aparecen en este sector. Generamos la espina dorsal. Y en este sector aparece una costilla. Y en este sector aparece la otra costilla. Sería la costilla 11 y 12. Son las costillas flotantes. Tenemos ahí las 12 costillas. Vamos a completar las costillas de este sector de forma asimétrica.
De esa manera desarrollamos las costillas. Vamos a marcar la espina dorsal, la vértebra T11 y luego la vértebra T12. Ahí aparece la costilla número 12, la vértebra T12. Va a ser interesante desarrollar este estudio luego. Y ahí aparece la costilla flotante de esa manera. Aprovechando de que estamos en este lugar, vamos a desarrollar también la vértebra T1, que es de donde aparece la primera costilla. T1. T2. De esa manera completamos el proceso acá. La T2. Ahora recordemos a dónde llega la pelvis, y este punto es muy importante, ya que podemos, a través de este punto de la pelvis, con el centro, con el eje central, podemos desarrollar una línea recta hasta ese punto, hasta el punto del sector de la cabeza del húmero, y es ahí donde comenzamos a generar la escápula. Acá está el proceso coracoideo, y aquí va obviamente el húmero, que lo vamos a estar dibujando luego. Desarrollamos el mismo proceso acá,
eje central, punto central, y trazamos una recta. De esa manera ya tenemos un avance para generar las escápulas cuando desarrollemos los brazos. Ahora vamos a continuar dibujando el esqueleto humano, y en este caso vamos a dirigirnos a desarrollar el proceso de la pelvis. Vamos a generar la caja donde se encuentra la pelvis. Recordemos que este sector es la cuarta cabeza y es paralela a el sector de las costillas. Hemos calculado un cuarto desde la separación de la caja torácica hasta este sector, y aquí se inicia el proceso de la pelvis. Para poder desarrollar la pelvis de una buena forma, podríamos dividir en 5 partes iguales este sector. 5 partes iguales, aproximadamente así. Y luego lo que nosotros podríamos desarrollar es una línea que iría desde este punto, desde la división que nosotros ya hemos estudiado, que es en 4 partes iguales. Entonces por abajo tenemos 5 partes iguales y por el lado tenemos 4 partes iguales, como para poder generar una especie de cuadrícula como para nuestro estudio. Es bastante bueno desarrollar este tipo de métodos de proporciones para poder mejorar el entendimiento del estudio. Entonces, de esa forma nosotros desarrollamos, dividimos en un costado y dividimos en la parte de abajo, y luego vamos desarrollando la forma. En este sector de acá nosotros tenemos la espina dorsal, y acá tenemos el sacro por la parte interna. En este sector está la cresta ilíaca, que tiene esta forma. Y vamos a ir desde lo general a lo más específico. Desarrollamos estas rectas para poder generar el ángulo de la pelvis. Y en el sector de abajo nosotros conocemos que hasta este lugar es donde llega el pubis. Y el pubis tiene... Y acá tenemos unos puntos de referencia. Este punto de acá es la espina ilíaca anterior superior. Anterior porque está en la parte frontal, y superior porque está más hacia arriba, más hacia la cabeza que la espina ilíaca anterior e inferior, que se encuentra por este sector. Esos son los dos puntos importantes de referencia junto al punto del pubis. Luego de esto, la pelvis tiene un proceso que va de esta forma. Recordemos también que hay una diferencia entre la pelvis del hombre y la pelvis de la mujer. La pelvis del hombre, en este sector de acá, es más pequeño que la pelvis de la mujer. La pelvis tiene esta forma. Estamos desarrollando la pelvis del hombre en ese sector. Recordemos dónde va el acetábulo en este sector, hacia arriba. Vamos acá, vamos haciéndolo paralelo hasta el centro. En ese sector va el acetábulo, y
bajo este lugar se encuentra la rama del isquión, que es de esta forma. Creando esta forma en ambos lados. En este sector está la rama púbica superior, que tiene esta forma. Y aquí se produce el agujero obturador. Repetimos en este sector. Generamos el agujero obturador. Y de esa manera vamos formando la compleja pelvis. Es compleja, pero si la vamos desarrollando paso a paso, podemos completarla sin dificultades. El sacro va en este sector, lo vamos a tratar de dibujar de esta manera. El sacro es la base de la espina. Y tiene esta forma. Terminando en una punta que es el coxis, que hemos dibujado en la parte, en la posición lateral, de esa manera. Esa es la forma. La particularidad que tiene el sacro es que tiene unos agujeros, acá los vamos a detallar un poco. La pelvis está formado por tres partes principales, que es el hueso del sacro, el hueso coxal izquierdo y el hueso coxal derecho. Esos se unen y forman la pelvis. Vamos a completar de esta manera el proceso. Ahí tenemos desarrollada la pelvis. Ahora lo que vamos a hacer es generar los huesos o las vértebras lumbares. Acá ya tenemos desarrollada una, que es la que está luego de la vértebra torácica, por eso se abrevia con una T. Ahora se comienzan las vértebras que se abrevian con una L y tenemos 5. Así que vamos a dividir este sector en 5. Tenemos 1, 1, 2, 3, 4 y 5. La primera hacemos así. Sin duda, al hacerlo tan pequeño, ya saben que es más complejo generar con exactitud. Necesitamos un poco más de precisión en nuestro trazo. Luego
Vamos a hacer la siguiente. Esto tiene una forma cilíndrica. Las vértebras las vamos a revisar luego. Como una torre. Entonces tenemos L1, L2. L3. L4. Finalmente la L5, que va en este sector que se une con el sacro. Entre las vértebras hay algo denominado disco intervertebral, que es una especie de almohadilla que nos permite a nosotros que podamos mover nuestra espina dorsal. O sea, tiene como un tejido, un amortiguamiento cartilaginoso que organiza y permite nuestros movimientos, los movimientos de las vértebras, y actúa también como un ligamento de las vértebras para mantenerlas unidas. Entonces ya tenemos la vértebra lumbar 1, la vértebra lumbar 2, la vértebra lumbar 3, la vértebra lumbar 4 y la vértebra lumbar 5 en ese sector que está cerca del sacro. Además, las vértebras, como hemos visto acá, tienen una apófisis costal, que son estos que se encuentran en este sector, que se forman así. Son vértices. Cada vértebra tiene una forma bastante particular, ya que por ahí es donde pasa la mayoría de las conexiones nerviosas y es realmente el centro del eje, es nuestro eje del cuerpo. De esa manera desarrollamos el proceso de la columna lumbar o de las vértebras lumbares. Vamos a continuar desarrollando los huesos del fémur. Para poder generar estos huesos vamos a recordar hasta dónde llegan, y el lugar donde llega el fémur o el largo del fémur es hasta la mitad de la sexta cabeza. Aquí generamos una línea para poder recordarnos de esa manera. En el centro, y en este sector es donde vamos a dibujar el fémur. Vamos a desarrollar separación de las rodillas en este sector y vamos a generar el ancho que va a tener el epicondilo, y vamos a comenzar desarrollando los puntos que ya conocemos. En este caso, para poder desarrollar el fémur, nosotros debemos recordar que no va hasta el ancho de la pelvis, sino que va un poco más afuera. Cuando nosotros dibujamos la estereometría, si recuerdan, teníamos un octavo acá de medida que de alguna forma sobresalía, y hasta ese punto era donde llegaba la cabeza del fémur. También otro punto importante que tenemos es el centro del acetábulo, y ese nos determina la altura hasta donde debería llegar el trocánter, hasta ese punto. No deberíamos sobrepasarlo. Vamos a tratar de que queden paralelos, y si nosotros trazamos una línea recta para acá, la línea es la que nos muestra hasta dónde va a llegar, hasta este sector y hasta este sector. Hasta ese lugar debería llegar el trocánter. Vamos a desarrollar desde este punto hasta el centro una línea recta,
Y de la misma forma vamos a hacer lo mismo. Desde este punto hasta este punto vamos a generar la línea recta. Para poder guiarnos y así crear de mejor forma el fémur. Entonces lo primero que vamos a crear va a ser el trocánter, que tiene esta forma. El trocánter sobresale de esta manera. Vamos de manera recta. Y de manera interna tenemos el hueso del fémur de esta forma. El hueso del fémur tiene una superficie rotuliana que tiene esta forma, que es donde se inserta la rótula, y tiene una forma interna parecida a esto. De esa manera vamos a desarrollar completamente el fémur. En este sector tenemos el cuello del fémur y la cabeza del fémur. De esa forma vamos a marcar los bordes. De esa manera vamos a desarrollar el fémur izquierdo de la misma forma. De esa manera tenemos desarrollado el fémur. Ahora vamos a desarrollar la tibia y el peroné. Primero vamos a iniciar con la tibia. Antes de eso vamos a trabajar la estereometría. Recordemos donde tenemos un tercio. La altura del pie es de un tercio. Donde tenemos un tercio lo podríamos sacar de acá, de el tercio de la cabeza, recuerden que tenemos aquí, o también en el tercio desde el mentón hacia el esternón, y desde la base tenemos ahí, hasta ahí llega la séptima cabeza, ahí inicia la séptima cabeza. Y en este sector nosotros medimos un tercio. ¿Bien? Vamos a ampliar la línea de eje central. Línea de boceto. Y ayudándonos de este mismo modelo, podemos recordar que el ancho de estos huesos es 2 tercios. De esa manera. ¿Bien? Entonces acá hacemos lo mismo, sacamos el tercio, vamos a la línea del eje central hasta ese punto, hasta ese punto. Entonces hasta ahí vamos a determinar que vamos a dibujar los huesos. Trazamos una línea desde este punto hacia este punto. Una línea central bastante importante para poder guiarnos y así dibujar de mejor manera la tibia. La tibia también tiene una cabeza que de esta manera. Vamos a dibujar primero la derecha. Cabeza así. Y en el sector de abajo tenemos los maleolos.
tibia debería llegar hasta este sector y el peroné debería llegar hasta este sector. Recordemos que la tibia por dentro va más abajo, entonces la tibia debería llegar ahí aproximadamente. Y tiene esta forma. Y luego se angosta un poco en el centro y luego se enancha. Acá lo mismo, se angosta un poco en el centro y luego se enancha. En este sector está la tuberosidad tibial, que es un pequeño levantamiento, y la tibia en el sector inferior tiene esta forma. Entonces la tibia la tenemos desarrollada hasta ese punto. Este es el centro, la tibia debería llegar hasta ese sector y por fuera hasta el tercio, donde se inicia los huesos del pie. En este sector está el estrágalo, que es donde descansa la tibia y también el peroné. Ahora vamos a hacer el boceto del peroné. El peroné es mucho más delgado. Y este se inserta por el costado lateral posterior. De esa manera. Y se separa un poco acá en la cabeza de peroné, de esta forma. Vamos a marcar estos huesos. Tratamos de que la línea se vea continua. Va a servir bastante para practicar nuestro pulso, este tipo de dibujos más pequeños. Y borramos lo que podamos ver que nos aporta el dibujo. Para concluir, vamos a dibujar los huesos del pie de una manera muy simplificada. El estrágalo, si se dan cuenta, es bastante más complicado desarrollar los huesos de manera tan pequeña. Por eso va a ser importante que luego de generar este estudio más general de los huesos, donde está la posición de cada hueso, conocer un poco los nombres, podamos estudiar hueso a hueso. Ese estudio hueso a hueso nos va a dar un análisis completo de todo el estudio del cuerpo humano y nos va a permitir obviamente tener una base para poder construir luego el estudio de la musculatura. De esa manera desarrollamos una pequeña abstracción, no tan detallada. Y finalmente desarrollamos la rótula para poder concluir con el desarrollo del pie derecho. Aquí va la rótula. Tiene esta forma, como ya sabemos, semicircular, parecida a un triángulo, y descansa
sobre el fémur, bastante cerca de la tibia. Ahora vamos a desarrollar el mismo proceso con la pierna que nos falta. Y de esa manera concluimos nuestro estudio de las piernas. Ahora vamos a iniciar el estudio de los brazos. Y en el estudio de los brazos, recordemos que desde ese punto hasta el centro, aproximadamente, es donde llega el húmero. Hacemos una línea para poder guiarnos desde ese punto ahí hasta el punto central, de esa forma. Y podemos utilizar nuestra guía para poder recordar. Acá tenemos, por ejemplo, una cabeza 3/8. ¿Ya? La medición que nosotros rápidamente podemos hacer es la medida justa del centro de esta cuarta. De esa manera ya tenemos fácilmente la medida del brazo, del húmero. Y para poder sacar el antebrazo va a ser más sencillo, ya que es 1/8. Entonces tenemos la cabeza, la medida de la cabeza. Luego de la medida de la cabeza tenemos la medida de la cabeza. Esto lo dividimos en 4 partes y necesitamos 1/8. Entonces hasta ahí llega la medida de la cabeza y trasladamos 1/8. Entonces ese sería el largo del antebrazo rápidamente. Entonces ahí también lo podemos calcular que llega cerca de este punto. Si nosotros tirásemos de manera recta el brazo, llegaría un poco más abajo. Eso es por consecuencia. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el brazo estuviera ahí, debería llegar hasta ese punto. Si nosotros quisiéramos que el brazo, por ejemplo, ahí, debería llegar a ese punto. Esa sería como la forma de sacar el brazo. Si se dan cuenta, acá se forma un pequeño arco. Hacemos lo mismo en el sector. Hacemos lo mismo en este sector de acá. Pasamos hasta ese punto. Va a llegar nuestro antebrazo de manera muy rápida. Y la mano, acordándonos de esto, de la estereometría, tiene 7/8. ¿Dónde podemos recordar 7/8? Recordemos que aquí está el alto de la cabeza de una unidad y ahí hemos sacado la mitad, entonces ahí tenemos rápidamente 7/8. Hasta ese punto. Si se fijan, llega la mano, si la estiramos, llega casi hasta este sector de la quinta cabeza. ¿No? La mano debería llegar hasta ese punto aproximadamente. Aprovechando que estamos desarrollando los brazos, vamos a finalizar el proceso de la escápula. Vamos a generar sector acá de la escápula y también este sector de acá. Aquí va la apófisis caracoidea. La escápula, este proceso así.
De esa forma desarrollamos la escápula. Generamos algunos trazos para indicar que esto va en la parte posterior. De esa manera. Vamos a marcar los trazos para definir. La cromión. Y en este sector vamos a dibujar la cabeza del húmero. El húmero llega hasta este punto, tiene el tubérculo mayor, este sector, y en este sector tiene el tubérculo menor, tiene una pequeña hendidura de esta forma. La cabeza del húmero se desarrolla así. Y llega hasta el epicóndilo, que tiene esta forma sobresaliente, de esta manera. Acá se enancha un poco y luego la cresta supracondilea lateral. De esa manera desarrollamos el húmero. Es bueno siempre tratar de desarrollar primero el boceto y luego las líneas más definidas para que así sea menos complejo. Desarrollamos también la articulación. Generamos la tróclea. Que es la que le da el movimiento al cúbito. Y luego el cóndilo, que es lo que aporta el movimiento del radio, que es circular. Recordémonos como una I, o sea, es como si nosotros hiciéramos una I. No es muy complejo, o sea, recordar pensando en una I, en esas articulaciones. De esa manera finaliza. Desarrollamos el húmero también en este costado, de manera de gesto, trabajando de forma simétrica. Tratamos de que nos quede de la misma forma y luego marcamos. Y así de rápido podemos generar un estudio del húmero. Ahora vamos a desarrollar los huesos que nos faltan. El primer hueso es el cúbito derecho. La mano derecha es la de acá, la mano izquierda es la de acá, que está mirando hacia el frente. El cúbito derecho entonces lo desarrollamos de esta forma. Va sobre el húmero y primero utilizamos un lápiz grafito para poder generar el boceto mucho más fácil. Llega hasta este punto
Y recordemos que el cúbito es más angosto en la parte inferior y va enanchándose hasta la parte más cerca del húmero. Vamos a borrar algunas líneas para no confundirnos. De esa manera tenemos desarrollado el cúbito y ahora vamos a desarrollar el boceto del radio. El radio es más ancho en el sector cerca de la mano y más angosto en el sector cerca del húmero. Y se separan acá para poder darle espacio para la pronación y la supinación. Entonces hasta ahí llega el radio, que está en proceso de supinación con la palma hacia adelante. La palma la vamos a dibujar hacia adelante y ahora marcamos estos huesos de esa manera y desarrollamos lo mismo al otro lado. Esta vez vamos a dibujarlo el brazo de lado y de esa manera ya tenemos desarrollado los huesos del antebrazo. Y ahora vamos a desarrollar los huesos de la mano para poder concluir con nuestro estudio. Va a ser de S largo, un poco menor que el antebrazo. Y primeramente vamos a desarrollar un boceto de los huesos de la mano. Vamos a dividir a la mitad, ya que hasta ese sector es donde va a llegar el metacarpo. En este sector van a estar los carpos, los huesos de los carpos de la muñeca, los metacarpos y luego las falanges. Las falanges están divididas en 3. Entonces tenemos el dedo medio, que es el dedo más largo, y desarrollamos un boceto para el dedo anular y otro boceto para el dedo meñique. Anular, dedo meñique y otro boceto para el dedo índice. También otro boceto para el dedo pulgar. Desarrollamos el sector de los carpos. De una manera muy simplificada. Luego vamos a estudiar cada uno de estos huesos. Por ahora vamos a simplificar de esta forma. Vamos a generar los huesos. Vamos a iniciar por el metacarpo del dedo más largo. Luego el dedo anular, un poco más corto. Y luego el del dedo meñique, también más corto y más delgado. Generamos el metacarpo del dedo índice de esta manera. Y el metacarpo del dedo pulgar. Todo esto es una simplificación, ya que después vamos a hacerlo en mayor detalle. Generamos la falange proximal y la falange distal.
los huesos del dedo pulgar tienen solamente 3 huesos: el metacarpo y las falanges, la distal y la proximal. Le falta la medial. Entonces, desarrollamos las falanges del dedo índice, muy simplificado. Para recordar, en este sector está el metacarpo y acá están las falanges. Las falanges se dividen en 3, que son la proximal, la que está más cerca de el metacarpo, la medial, que fácilmente está en el medio, la falange medial, y la falange distal. Esas son las 3 falanges que tienen los 4 dedos, y el dedo pulgar solamente tiene la falange proximal y la falange distal, y también el metacarpo. De esa forma desarrollamos fácilmente un pequeño estudio, de hecho es muy pequeño, por eso lo vamos a ampliar mucho más grande, donde vamos a ir estudiando cada uno de los huesos. Y desarrollamos la mano, pero de lado. Y ahí finalizamos el estudio del esqueleto frontal, el esqueleto lateral, y ahora nos falta el esqueleto posterior. Nos vemos en la siguiente lección. Vamos a estar subiendo más contenido de anatomía para artistas, así que si tienes dudas, preguntas, consultas, las puedes dejar ahí abajo en la casilla de comentarios, para que así más adelante pueda estar generando contenido especial para ti. Ya, es muy importante. Así que aprovechando que andas por ahí abajo, obviamente le puedes dar like al video y también puedes suscribirte al canal. O además podrías, si es que deseas, compartir este video en tus redes sociales, ya que de esa manera ayudas mucho al canal. ¿Ya? Quiero dar gracias a Cecilia y a Armando, que son parte de los miembros de este canal. Muy agradecido por ayudar, por apoyar este canal. También a todos los que ya han adquirido el curso de retrato realista, les doy muchas gracias. A todas esas 100 personas, ya tenemos 100 alumnos en el curso de retrato realista, uno de los cursos también más completos del mercado. Así que si quieres ingresar y ser parte de esos 100 alumnos, ahí abajo en la descripción te va a dejar un link para que puedas ingresar. Y siempre con un descuento especial para ti. ¿Qué más te puedo decir? Si ya sabes qué es lo que te voy a decir aquí al final. ¿Qué te voy a decir? Recuerda siempre, dibuja, borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentarlo. Nos vemos pronto con más videos para ti.